¿Se ve bien ahí? ¿Me veo pulgares arriba? Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias. Y que creo que es un gran aporte en el fondo que Pharmalis nos apoye con este nuevo medicamento y nos permita en el fondo solucionar uno de los temas que, como comento, en el fondo, como vamos a ver, de las disfunciones sexuales más frecuentes. Para ya, en el fondo, no redondear más, vamos a hablar de eyaculación precoz y voy a ir desglosando un poco el tema en definición, implicancias, diagnóstico y finalmente algunas recomendaciones de las guías clínicas. Estos son mis conflictos de interés. Y respecto de la definición, por supuesto que esto siempre ha sido difícil de estandarizar. Las razones son múltiples. Hacer estudios con cronómetro no es fácil, el solo concepto de tiempo no basta, no todos los pacientes perciben su problema de la misma manera y lo que algunos para puede ser un tiempo corto, para otros es largo, y en muchos el problema no es persistente, sino que es intermitente. Quizás fue Bernard Shapiro en el año 43 el que primera vez trató de dividir un poco cómo se clasificaban los pacientes con eyaculación precoz. Él habló de una eyaculación precoz hipotónica o adquirida y una hipertónica o hipererótica o primaria, ¿ya? Y ahí surgió por primera vez en el fondo también alguna idea de que la eyaculación precoz primaria pudiera ser en parte hereditaria. Posteriormente, en los años 60, 70, Master y Johnson, en el fondo con todo su tratado sobre sexología, también dedicaron mucho tiempo al estudio de la eyaculación precoz. Aquellos que no lo han visto, les recomiendo esta serie, se llama Masters of Sex, está en Amazon Prime, es muy buena, es muy entretenida y tiene mucho que ver con nuestra especialidad. Y ellos definieron como una inhabilidad de retardar la eyaculación por un periodo de tiempo suficiente que permita a la pareja alcanzar el orgasmo en al menos el 50% de las relaciones sexuales, y la relacionaron fisiopatológicamente como un comportamiento aprendido, es decir, un reflejo que se fue aprendiendo con el tiempo y con un trasfondo más que nada del carácter psicológico. Ya entre el 80 y el 94, el DSM en el fondo hizo varias definiciones que fue actualizando, y que más bien se referían con una eyaculación que era desencadenada por estimulación sexual mínima, antes, durante o inmediatamente después de la penetración, pero sin hablar de un concepto de tiempo propiamente tal. Sí estaba presente el concepto de que tenía que ser persistente y que se asociaba a estrés, pero en general era todo basado en opiniones de expertos, sin base en estudio epidemiológico, y los conceptos en general eran más bien vagos. Él es sin lugar a dudas la persona que más ha aportado al conocimiento de la eyaculación precoz a lo largo de los últimos, diría yo, 30 años. Lamentablemente falleció el año 2019, el doctor Marcel Waldinger era un psiquiatra holandés y él fue quien por primera vez el año 94 instaló el concepto de intravaginal ejaculation latency time, que es un concepto que vamos a escuchar permanentemente a lo largo de todos, en el fondo, los webinars que están relacionados con la dapoxetina. Y se publicó por primera vez, en el fondo, en este estudio, ¿no es cierto?, donde hablaban de la paroxetina como tratamiento para la eyaculación precoz. Ahora, Marcel Waldinger, en el fondo, fue mucho más directo y trató de clasificar esto como la eyaculación precoz primaria, o lo que él llamó lifelong, y tener IELTs, o sea, en el fondo Intravaginal Ejaculation Latency Times, menores de un minuto en más del 90% de los episodios. Y en cambio, la eyaculación precoz secundaria o adquirida, en general con tiempos más variables que iban de segundos a minutos. Ahora, la pregunta del millón, ¿no es cierto?, es así como nosotros estamos acostumbrados a manejar parámetros desde el punto de vista del antígeno prostático, o en el caso de la erección, manejar score del IEF. ¿Qué es lo que es, por así decirlo, el percentil 50 en tiempo de eyaculado y que sería de ahí en adelante considerado prolongado o en el fondo precoz? Bueno, este es un estudio de Waldinger del 2005 que es lejos en el fondo al que más recurrimos para evaluar qué es lo que es, entre comillas, normal y anormal o dónde está el promedio. Este fue un estudio hecho con cronómetro, cosa en el fondo que es bastante difícil de lograr desde el punto de vista metodológico. Y para resumir un poco, lo que les comento es que el promedio, en el fondo, del IELT, a nivel más o menos considerando países como Holanda, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, es de 5 minutos con 24 segundos, ¿ya? Ese es el ILT promedio, medido desde que se produce la penetración hasta que se eyacula. Ahora, entre el 2005 y el 2013, Waldinger y Schweizer definieron dos tipos más de eyaculación precoz, la eyaculación precoz variable y la subjetiva. Y en la actualidad entonces se definen 4 tipos de eyaculación precoz basados en la duración de la eyaculación precoz,
la variabilidad del IELT durante el tiempo, la frecuencia con la cual estos IELT son breves y la experiencia cognitiva y subjetiva del IELT. Y ahí entonces tenemos la eyaculación precoz primaria, donde hoy en día en el fondo existe mucha evidencia de que es más bien un fenómeno neurobiológico primario con un componente genético importante. 90% de los pacientes con eyaculación precoz tienen familiares de primer grado que tienen también el mismo problema y se ha asociado a algunos polimorfismos específicos de los receptores tanto de serotonina como dopamina. La eyaculación precoz secundaria, en cambio adquirida, muchas veces la vemos nosotros en la consulta urológica asociada a disfunción eréctil, a, en el fondo, problemas psicológicos, de pareja. Está mencionada siempre la prostatitis en los libros, pero en realidad en clínica sabemos que es bien poco habitual esa asociación. La eyaculación precoz variable, en tanto, está claramente asociada a factores funcionales por estresores, y las subjetivas son aquellos pacientes que recibimos la consulta y que vienen por eyaculación precoz y les preguntamos cuánto duran desde que penetran hasta que eyaculan y nos contestan 15 o 20 minutos, donde hay una percepción, en el fondo, un poco errada, por así decirlo, de qué es lo que sería la variable de normalidad. La eyaculación precoz primaria, que es la más severa y la que es más difícil de tratar, está presente desde la primera actividad sexual, es persistente, independiente de la pareja en el 90% de los encuentros sexuales, no cambia con la edad, y la eyaculación habitualmente se produce 30 a 60 segundos después de la penetración. Todos, me imagino, ¿no es cierto?, hemos visto casos muy extremos donde incluso el paciente eyacula antes de la penetración. Esto produce mucha ansiedad, depresión, etc. Ahora, fisiopatológicamente es multifactorial. Diría que de lo que hay más evidencia es de un desequilibrio serotoninérgico central y periférico, en particular sobre un par de receptores a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. Pero hay también, sin lugar a duda, temas de dopamina y de oxitocina en el fondo que están en el fondo involucrados en este proceso. Han habido sobre todo grupos italianos que han relacionado esto con hormonas tiroideas y prolactina, pero en realidad no ha habido asidero para considerarlo desde el punto de vista clínico. Factores genéticos que comentaba que tienen que ver más bien con polimorfismos del receptor de serotonina y dopamina. Hay factores epigenéticos y por supuesto que en todos los casos, sean primarios, secundarios, intermitentes o subjetivos, hay factores psicológicos. Sin lugar a duda que el factor que más persistente se encuentra en estos pacientes es este círculo vicioso de la ansiedad del desempeño, en el cual el paciente tiene un desempeño deficiente, eso en el fondo frustra, incrementa la ansiedad y eso en el próximo episodio sexual hace que eyacule igual o más rápido. Y finalmente este círculo vicioso hace que el paciente incluso empiece a disminuir la frecuencia con la cual tiene actividad sexual o en algunos extremos evita la actividad sexual, y eso desde el punto de vista psicológico es donde en el fondo más apoyan los colegas psicólogos que nos van a ayudar en este tema. Creo que sin lugar a duda quienes más han trabajado y quienes tienen más literatura y definiciones y consideraciones que son basadas en la evidencia es el grupo especial que se dedicó de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual a evaluar en el fondo el tema de la eyaculación precoz. Y ellos tienen la definición que al día de hoy es la más completa y que la traje textual, ¿ya? Que es una disfunción sexual caracterizada por una eyaculación que siempre o casi siempre ocurre antes o alrededor de un minuto luego de la penetración vaginal, presente desde la primera experiencia sexual, en el caso de la eyaculación precoz primaria o lifelong, o una reducción clínicamente significativa y molesta del tiempo de latencia de 3 minutos o menos, en el caso de la eyaculación precoz secundaria o adquirida. También lo definen como la inhabilidad de retardar la eyaculación en todas o casi todas las penetraciones vaginales, y esto trae sin lugar a dudas consecuencias personales negativas como estrés, molestia, frustración y conductas evitativas de la actividad sexual que comentamos previamente. Hasta ahora esta definición se limita a hombres heterosexuales. Ahora, si vemos un poquito o tratamos de llevar esto un poco una campana de Gauss, y vemos en el fondo dónde están los promedios, que creo que es importante. Todos sabemos que aquí lo más importante es la satisfacción de la pareja como tal, no el tiempo, pero sí en el fondo nosotros para poder darle una buena respuesta al paciente es importante que conozcamos en el fondo dónde están los límites, por así decirlo. Vamos a hablar de eyaculación precoz primaria cuando el paciente persistentemente dura menos de un minuto, secundaria cuando es entre 1 y 3 minutos y habitualmente en el fondo se presentó en alguna etapa de la vida y antes no la tenía. En estricto rigor se podría hablar de eyaculación precoz, de eyaculación, retardada,
cuando en el fondo dura más de 22 a 25 minutos, ahí podríamos hablar del percentil 95 o 97,5 para arriba, y el promedio estaría, como les comenté, o el percentil 50 en 5 minutos con 24 segundos. Ahora, es bien difícil en realidad y en la práctica en el fondo trabajar con el cronómetro, ¿ya? Yo así, acá solo como un ejercicio lúdico en el fondo, para que se hagan una idea dónde están los 5 minutos con los 24 segundos, es en el fondo para poder hacerlo más práctico la duración de dos canciones. No sé si escucha muy fuerte. Prófugos de Soda Stereo, que es uno de mis grupos favoritos, dura 5 minutos con 20 segundos. Así que si en el fondo están en ese rango y logran completar la canción, querría decir que están dentro del promedio. Por otro lado, Bohemian Rhapsody, que también todos lo conocemos en el fondo, porque sí, yo no creo que conozcan en el fondo Soda Stereo, pero seguro a Queen, dura 6 minutos. Es decir, si están entre Prófugos y están entre Bohemian Rhapsody, probablemente están entre los 5 minutos con los 24 segundos y algo más. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la eyaculación precoz? Bueno, 1 de cada 4 hombres en población general tienen en el fondo eyaculación precoz de algún tipo, ¿ya? Y si lo desglosamos, la eyaculación precoz primaria, que es la más severa, afortunadamente es la menos frecuente, es de un 3%, la adquirida de un 3,9 a 4,8%, la variable de un 8,5 a 11% y la eyaculación precoz subjetiva de un 5,1 a un 7%. La eyaculación precoz como tal es, en población general, la disfunción sexual más frecuente, supera a la disfunción eréctil y en general es bastante similar en todas las regiones geográficas que estudiemos, salvo en el fondo en Oriente Medio, donde tiende a ser un poco más baja, pero no sabemos en el fondo si es por un tema en el fondo de una mala medición o de otro parámetro más subjetivo. Es interesante, y esto también muchos de nosotros lo conocemos, que la prevalencia de eyaculación precoz se mantiene estable a lo largo de la edad. En cambio, la disfunción eréctil, por supuesto, como sabemos, va aumentando. Ahora, hay un impacto muy significativo en la calidad de vida de quienes están afectados por eyaculación precoz, en particular primaria, ¿ya? Hay un impacto negativo en los afectados y en su pareja, impide a muchos hombres, sobre todo jóvenes, buscar pareja, se inhiben, y está muy estudiado y demostrado que hay mayores tasas de síndrome depresivo, síndrome ansioso y menores índices de calidad de vida. Sin embargo, al día de hoy, solo el 9% de los hombres con eyaculación precoz consulta, por lo tanto, al igual que en la de disfunción eréctil, pero acá es más marcado, hay un alto porcentaje de hombres en el fondo que no acceden a consultar y a tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, de acuerdo a las guías clínicas, es eminentemente clínico, ¿ya? Es historia, vamos a ver algunas preguntas claves, y examen físico, ¿ya? Todas las guías recalcan que es muy importante que si tienen un paciente que en forma concomitante tiene disfunción eréctil y eyaculación precoz, siempre se debe tratar primero la disfunción eréctil, ya que en un alto porcentaje de esos casos, solo tratando la disfunción eréctil, la eyaculación precoz puede desaparecer. En general, los exámenes de laboratorio no son necesarios, basta con una buena historia clínica y un examen físico, pero por supuesto que queda a criterio de cada uno si quiere pedir algún examen en particular, pero no hay en el fondo alteraciones hormonales que en general estén asociadas a la eyaculación precoz. Es bien interesante que en la práctica nos enseñan mucho y las guías hablan mucho del cronómetro, pero todos sabemos que en la práctica, en el fondo, usar el cronómetro en la actividad sexual es muy difícil. Este es un estudio bien interesante donde evaluaron qué tan fidedigna era el ILT estimado por el paciente versus, en el fondo, usar un cronómetro. Y en general, como pueden ver en la curva, hay una correlación que es aceptable, no tiene un R muy bueno, de 0,5, lo ideal son R de 0,7 a 0,8 hacia arriba, pero hay una correlación. Ahora, el tema es que en general, cuando es muy bajo el ILT, es menor de un minuto y medio, en general ahí la dispersión es mayor. Pero, según las conclusiones y un par de estudios más, el ILT estimado es útil, pero tiende un poco a sobreestimar el tiempo. Es de buena utilidad clínica para el manejo de los pacientes, pero en general, si van a hacer algún estudio clínico más serio, la idea es usar un cronómetro. Pero en la práctica el estimado en el fondo es útil. ¿Qué preguntas en el fondo son como las preguntas claves que se recomiendan? ¿Cierto? Primero, ¿no es cierto? ¿Tiene, no tiene pareja estable? Desde que se produce la penetración hasta que eyacula, ¿de acuerdo a usted? ¿Cuánto es el tiempo que pasa? ¿En minutos o en segundos? ¿Qué tanto le afecta en el fondo la eyaculación precoz, en el fondo en su vida general?
¿Desde cuándo que sufre el problema? ¿Desde su primera actividad sexual o en la práctica ocurrió después? ¿Cómo es la calidad de su erección? ¿Tiene dificultad también manteniendo la erección y eso está asociado o no con cuán rápido usted eyacula? ¿Qué impacto tiene esto sobre su pareja? ¿Ha recibido tratamiento previamente? ¿Tiende a evitar la actividad sexual por el problema que la aqueja? ¿Tiene ansiedad o síntomas depresivos? Esas diría yo en el fondo que son las preguntas que más recomiendan las guías clínicas. Hay una serie de cuestionarios sugeridos, se usan poco en general en clínica, se usa más bien en estudios, quizás el que más se utiliza a nivel global es el Premature Ejaculation Diagnostic Tool, que está en el fondo en esta referencia del European Urology, y también el Premature Ejaculation Profile, que también en el fondo se utiliza bastante. Pero como les comento, en general en clínica lo usamos bastante poco porque el diagnóstico, diría yo, y ahí después lo podemos conversar en la discusión al final, es bastante como evidente. Este queda un cuadro un poco largo, pero en realidad es bastante explicativo. La idea, como comentamos, es que hagan una buena historia, ¿no es cierto? Y si efectivamente hay una eyaculación precoz, tratar en el fondo de diferenciar si hay alguna causa primaria, que habitualmente no la hay. Básicamente podríamos decir hay una prostatitis, que es muy inhabitual. Si no la hay, tratar desde el punto de vista clínico de clasificar al paciente en eyaculación precoz primaria o adquirida, y ahí un poco en el fondo tratar de enfocar el tratamiento de acuerdo a la experiencia que tengan ustedes y a las recomendaciones de las guías clínicas. Vamos a hacer una pequeña revisión de qué dicen las guías clínicas al día de hoy. Vamos a usar tres, básicamente las que más utilizamos nosotros en nuestra práctica diaria, las guías de la AUA, las guías de la EAU y las guías de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Traté de poner acá las cosas textuales para que no hubieran en el fondo temas de interpretación, ¿ya? ¿Qué dice la AUA? La AUA publicó por primera vez su guía de eyaculación precoz el 2004 y la actualizó el 2010. Del diagnóstico, lo que conversamos se basa exclusivamente en la historia clínica y es muy importante en el fondo obtener una detallada historia sexual. En general, si tienen eyaculación precoz y disfunción eréctil, siempre tratar primero la disfunción eréctil. Segundo, el tratamiento, ojalá conversar con cada paciente los riesgos y los beneficios y discutirlas en detalle antes de cualquier intervención. Y lo que conversábamos, más que un tema de tiempo, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, acá lo importante y el target más importante es la satisfacción del paciente y de su pareja. ¿Qué dice respecto del último y que el tratamiento, que es lo que nos vamos a enfocar, es que es efectivamente tratada con numerosos o distintos tipos de inhibidores de la recaptura de serotonina o con anestésicos locales y que el tratamiento debe ser basado en la experiencia del tratante y del paciente. ¿Qué dicen las guías de la EAU del año pasado? Lo mismo, el diagnóstico es clínico, se puede usar el ILT estimado. En general, el tema de usar cronómetro no lo recomiendan mucho, ¿ya? Y el examen físico es altamente sugerido, por supuesto, y en general no recomiendan, como comentamos previamente, realizar exámenes específicos. Del punto de vista del tratamiento, en las guías clínicas de la de la Sociedad Europea, sí efectivamente sale como primera opción de alternativa terapéutica el tratamiento con dapoxetina a demanda, ¿ya? Que en el fondo, como dicen acá en la guía, tiene evidencia 1A, es decir, de la más alta, y es el único que está aprobado en la mayoría de los países de Europa para el tratamiento de la eyaculación precoz. Como segunda alternativa, eventualmente usar otro tipo de inhibidores de la recaptura de serotonina. Como todos los antidepresivos, puede haber ahí algún tema en el fondo o de recurrencia, por eso en general quizás voy a compartir un poco después la experiencia, pero en general nos tratamos de ayudar con alguna terapia de comportamiento o psicóloga para que en el fondo pueda mejorar ese tema. Nuevamente, tratar la disfunción eréctil si está, utilizar en el fondo fármacos, sobre todo en eyaculación precoz primaria. Los anestésicos locales son una buena opción, pero siempre van detrás de los inhibidores de la recaptura de serotonina. El tramadol tiene evidencia débil en general, acá en Chile yo creo que nadie lo usa. Combinar inhibidores de la fosfodiesterasa es una buena opción, sobre todo en pacientes con disfunción eréctil. Y el tema de la psicoterapia, en el fondo lo describen como una, en el fondo, sugerencia débil. ¿Qué dicen las guías de la Sociedad de Medicina Sexual? Esto también textual. La dapoxetina, en el fondo, es la primera recomendación
tiene evidencia muy robusta que en el fondo avala su eficacia y seguridad. Segunda opción, paroxetina, off-label, también tiene evidencia robusta que avala su eficacia y efectividad. En tercer lugar, recién anestésicos locales que tienen evidencia ya no robusta, sino que buena. Los inhibidores tienen alguna evidencia, pero habitualmente se van a asociar a algún inhibidor de la recaptura. El tramadol pudiera ser una opción efectiva, pero hay un riesgo importante de riesgos en el fondo de náuseas y somnolencia y efectos secundarios, y sobre todo el riesgo de adicción. El tratamiento psicológico hay evidencia modesta, pero lo recomiendan en general, y no se recomienda el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Voy a hacer acá un breve comentario. Acá en particular en Santiago también tenemos algunas clínicas que tratan pacientes de eyaculación precoz con inyectoterapia. La verdad es que la inyectoterapia no aparece en ninguna guía clínica, ¿ya? Por lo tanto, ni la cirugía ni la inyectoterapia son opciones en el fondo en estos pacientes. Por lo tanto, tanto la AUA, la EAU y la Sociedad Internacional de Medicina Sexual recomiendan como primera opción para el tratamiento de la eyaculación precoz los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. El mecanismo de acción acá es que básicamente al inhibir la recaptura aumenta la serotonina en el espacio sináptico, y esto en general en este grupo de pacientes permite cambiar el balance de saturación entre los receptores del 5-hidroxitriptofano 1A, que son los que facilitan la eyaculación, a favor del 5-hidroxitriptofano 2C, que son los que inhiben la eyaculación. Y a través de ese mecanismo, entonces, logramos en el fondo prolongar la eyaculación. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son muy efectivos, ¿ya? Logran aumentar el tiempo eyaculatorio en el 80-85% de los pacientes, y en la práctica lo que ocurre es que si graficamos tiempo versus el momento en el cual se desarrolla el umbral de la eyaculación, lo que ocurre en pacientes con eyaculación precoz, tanto primaria como adquirida, es que ese umbral está un poco más bajo, y por lo tanto el tiempo que demoramos en llegar al umbral va a ser menor, entre 1 a 3 minutos. La idea de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina es en la práctica subir el umbral. Ese aumento de umbral significa que el tiempo que va a transcurrir desde que parte la estimulación hasta que lo logran se prolonga. Y ese delta de tiempo es lo que el paciente percibe como mejoría finalmente. Existen, ¿no es cierto?, y nosotros hemos usado a lo largo de muchos años, ¿no es cierto?, fundamentalmente la paroxetina, y en Chile entró muy fuerte la sertralina, pero a nivel mundial, antes de la dapoxetina, la paroxetina era la que más se usaba, pero también han utilizado, y hay estudios con fluoxetina, citalopram, en el fondo clomipramina, y como ustedes pueden ver, en general, todos desde el punto de vista off-label tenían bastante buena evidencia para prolongar la eyaculación. Sin embargo, la dapoxetina se ha posicionado en general como el primero porque fue el que se diseñó específicamente para tratar la eyaculación precoz en una modalidad a demanda. ¿Qué es la dapoxetina? Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, específicamente creado para tratar la eyaculación precoz. Tiene una farmacocinética diseñada para la toma a demanda, que permite una rápida absorción y una vía media corta. Está hiper demostrado que logra aumentar el ILT 2.5 a 3 veces, pero eso es bien variable de un paciente a otro, puede ser mucho más que eso. Y hay numerosos estudios, en el fondo, randomizados, placebo, ¿no es cierto?, controlados, donde dosis de 30 y 60 miligramos 1 o 2 horas antes de la actividad sexual son más efectivos que el placebo. Y tiene mucha evidencia que demuestra que es efectiva tanto en eyaculación precoz primaria, secundaria, con y sin asociación a disfunción eréctil. La gracia entonces, y este quizá uno de los gráficos más importantes, es que si nosotros damos, por ejemplo, o lo que hacíamos previamente, si queríamos dar un fármaco a demanda, fuera paroxetina, sertralina o fluoxetina, en la práctica el medicamento había que darlo aproximadamente 5 a 6 horas antes de la actividad sexual, que es cuando finalmente iba a tener la efectividad. Comprenderán en el fondo que poder programar una actividad sexual 5 o 6 horas antes es bastante difícil. Y ahí es la ventaja de la dapoxetina, ya que empieza a ser efectiva prácticamente a la hora, luego de ingerida, y en el fondo su vida media en el fondo es de aproximadamente 17-20 horas. Por lo tanto, permite en una farmacocinética bastante parecida al sildenafil a tener una efectividad mucho más rápida y poder atacar y estar diseñada para una toma de demanda de forma mucho más eficiente. Estos fueron los primeros estudios de efectividad comparados con placebo, que son del 2006, se publicaron en el Lancet, donde ya demostraban en el fondo que era muy efectiva para tratar la eyaculación precoz en toma de demanda.
y la verdad es que se ha utilizado en este caso en un estudio en pacientes que tenían eyaculación precoz primaria muy severa, con ILTs menores de 30 segundos, en el fondo donde demuestra en el fondo efectividad tanto en menores de 30 segundos o menores de 1 minuto, y eso se aplica también para la eyaculación precoz secundaria, que puede ser de 1 a 3 minutos. ¿Qué pasa con el perfil de seguridad? Que por supuesto es súper importante. La verdad es que tiene las mismas contraindicaciones relativas que los otros CIRS, ¿ya? Hay que tener cuidado en insuficiencia hepática moderada severa, terapia concomitante con bloqueadores de la citocromo P450, que es donde se metaboliza en el fondo la dapoxetina, en particular ketoconazol, inhibidores de la MAO y otros inhibidores de la recaptura. Enfermedad renal crónica, prácticamente etapa 4, o sea, ya muy severa. Y también se desaconseja, al igual que los otros inhibidores de la recaptura, su combinación con alcohol y drogas recreacionales. No interactúa en forma peligrosa con otros fármacos que utilizamos en disfunciones sexuales, en particular con inhibidores. De hecho, en un ratito más, Sillo va a mostrar varios estudios donde se combina con inhibidores y anda muy bien. Y no hay reportes de aumento del riesgo de ideación suicida o síntomas de privación al suspender, lo cual es una ventaja, ya que cuando usamos paroxetina o sertralina a largo plazo sí puede ocurrir. Los efectos adversos en general están catalogados como poco comunes. 4% de los pacientes descontinúan por reacción a efectos adversos en dosis de 30 y 10% en dosis de 60. Solo para comparar y no sacar la idea que esto tiene más efectos adversos que otros inhibidores de la recaptura, no es así. Pueden ver en el fondo que en general la frecuencia de efectos adversos de fluoxetina, paroxetina, sertralina es de 8.5 a 16.3. Actualmente la dapoxetina está aprobada en más de 50 países en el fondo para el uso específico en eyaculación precoz. Y de hecho este es un estudio interesante, y con esto ya estoy terminando, donde comparan en el fondo la dapoxetina con los otros medicamentos o los otros inhibidores donde está acá. Paroxetina, sertralina, fluoxetina, escitalopram y clomipramina, para evaluar un poco los efectos adversos. Acá tenemos 6.000 pacientes que toman dapoxetina a demanda, 1.400 que toman los otros inhibidores de la recaptura y son bastante similares en el fondo respecto de las condiciones demográficas y también del tipo de eyaculación precoz que tenían. Pueden ver ustedes en general que... Pueden ver ustedes en general en el fondo que desde el punto de vista de los efectos adversos relacionados en el fondo con la parte psiquiátrica, cardiovascular y urogenital, el comportamiento es muy bueno, de hecho tiene menos efectos adversos que los otros tipos de inhibidores. Y por otro lado, del punto de vista de efectos adversos generales, como pueden ser fatiga, hipotensión, mareos, en general tiene números también que no son significativamente mayores, de hecho son similares a los otros inhibidores de la recaptura. El único tema donde se arranca un poquito, pero es muy discreto, es en el tema de las náuseas, ¿ya? Efectivamente puede haber un porcentaje de pacientes que presentan un poquito más de náuseas. Este es un gráfico específico del tema de las náuseas. El tema de las náuseas es dosis dependiente, se puede presentar en el 11 hasta el 20% cuando toman 60 miligramos, pero son pocos los pacientes que finalmente descontinúan tratamiento por esa razón, ¿ya? 0.9 en 30 miligramos y un 3% en 60 miligramos, así que puede ser un tema, pero en general no es una cosa que sea muy severa. En resumen, es un fármaco seguro y eficaz para el tratamiento de la eyaculación precoz. Su tasa de efectos adversos es similar, eventualmente menor, a los otros inhibidores de la recaptura que comúnmente recetamos para tratar la eyaculación precoz. Ahora, esto, al igual en el fondo, cuando llegó, ¿no es cierto?, el tadalafilo, primero de 20, después de 5, la verdad es que es una herramienta nueva para nuestra consulta, no viene a reemplazar en el fondo totalmente a los otros inhibidores, pero sí es una gran herramienta para tratar un grupo de pacientes, en el fondo muy importante, y amplía, como decía Raúl, nuestro armamentario para tratar las disfunciones eyaculatorias, y eso se agradece. Muchos estarán preguntándose si hay estudios que comparan la dapoxetina directamente con paroxetina, que es una de las cosas que más usamos. Sí, este es un estudio muy interesante que comparó dosis de dapoxetina a demanda de 30 y 60 miligramos versus paroxetina diaria por un periodo de un mes, en grupos que eran también, en el fondo, similares desde el punto de vista demográfico, y lo que concluyeron es que tanto la dapoxetina de 30 como de 60 es igual de efectiva para retardar la eyaculación que la paroxetina que se toma en forma diaria. De hecho, la dapoxetina de 60 tiende a ser más efectiva a demanda que tomar paroxetina en forma diaria durante un mes, y el perfil de efectos adversos en general incluso era un poco mayor
con el tema de la paroxetina, probablemente porque se tomaba en forma diaria. Por lo tanto, si los ponemos a competir, en el fondo en un paper, son súper competitivos los dos y probablemente cada uno va a tener un perfil de paciente que es más candidato a uno o a otro, ¿ya?